Está Cele Fierro con nosotros. ¿Cómo estás, Cele? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Monse, Juan? Gracias. Tanto tiempo. Sí, gracias por la invitación. Bueno, estuviste escuchando un poquito ahí el debate que se estaba armando, sobre todo con las elecciones que se van a dar acá en la ciudad. ¿Qué lectura tenés de los candidatos, por lo menos? Son muchos. Son muchos, es una elección distinta a las que venían sucediendo en la ciudad. De hecho, hay 17 listas. Y lo cierto es que lo primero hay que entender que es una elección legislativa. Un poco la narrativa que hay de los candidatos del PRO, los distintos candidatos del PRO, de la Libertad Avanza y del propio peronismo, casi que se está discutiendo el 2027, jefe de gobierno. Hay otros que parece que es una elección de comisario o de directamente el influencer del año. Bueno, no, lo que se elige es diputados de la ciudad, legisladores, quiénes van a ocupar esa banca. Pero ahí tengo un punto que me parece interesante, que es, ¿no crees que en los últimos años el papel de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires quedó tan marginal, mayoría automática durante muchos años, donde el macrismo bajaba y negociaba lo que quería? Porque vos lo decías, en un momento la legislatura fue una escribanía, directamente. Salían los proyectos que Larreta, que ahora vuelve a intentar ser legislador, sacaba y aprobaban directamente. Pero no siempre tuvieron mayoría. Entonces ahí sí hubo una oposición que dejó correr, que aprobó proyectos, ventas de tierras. Digo, el peronismo jugó y acá ni Milei nació de un repollo, ni el macrismo creció en la ciudad, porque sí. Y cuando no tuvieron esa mayoría, que tenían que negociar con otros bloques y demás, después el peronismo sí dirige los principales sindicatos en la ciudad y dejó correr el ajuste, despidos, ahí se me ocurre, la baja de presupuesto en salud, en educación. Otra pregunta es, ¿por qué cuando hay gobiernos nacionales que todos los ministros por A o por B terminan denuncias, corrupción, no hay un solo... ¿No hubo corrupción en los 20 años de macrismo? Mira, nosotros denunciamos el año pasado, no nos olvidemos, de Moritán. O sea, ¿cómo pasó? Es tan radamente pasa todo, ¿viste? Acá, o sea, acá pasan las cosas como pero no tenemos nada. Funcionarios del gobierno. Entonces, o sea, hay un fuero que se tiene que dedicar exclusivamente a investigar la corrupción dentro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué pasa? No tiene una sola persona imputada. Y bueno. O sea, no hubo nadie que hizo las cosas mal. Ni siquiera estamos hablando de robar. O sea, pero el caso Moritán, refresquémoslo, digo, ¿qué pasó finalmente? Porque Moritán no era solamente el marido de Pampita, sino que tenía cargos, todo, y de repente quedó borrado de todos lados. Bueno, fue parte de los distintos contratos que se hicieron sin ningún tipo de chequeo de esos contratos. Sí. Recuerden que bajó su candidatura en acuerdo con el propio macrismo, y además, algo que no salió, es licitaciones con la propia familia Moritán, una empresa donde familiares de ellos estaban dentro del directorio. Yo recuerdo, estos años de macrismo tuvo Time Warp, tuvieron derrumbes, tuvieron gente presos que se escapan. No hay un solo responsable, nada. Bueno, pero han removido cúpulas de seguridad aquí en la capital. Por ahí pero siguen teniendo cabezas menores, ¿no? Pero siguen teniendo la misma lógica. Ahí creo que se ata con la situación de cuál es la unidad que existe entre la justicia, el poder político, porque vos decías... ¿Unidad o complicidad? Sí, bueno, por eso. Ahí, ¿no? Porque siempre se habla de los poderes del Estado independientes. Acá no hay ningún tipo de independencia. No hay ningún tipo de independencia, porque vos decías los derrumbes. Hay que decirlo, es Iron Mountain, también, que se denunció en su momento. Bomberos que fallecieron. Sí, y que se quemaron distintas documentaciones que nunca sabremos qué sucedió. Entonces, no es que no pasa nada. Lo que hacen es directamente borrarlo. Abajo de la alfombra. Por eso yo vuelvo a lo de la legislatura y el por qué. Porque es en esa legislatura, ahora hace muy poquito estuvimos en el Borda. Recuerden la represión que hubo en el Borda cuando querían vender esos terrenos y se... No pudieron. Y no pudieron justamente por la organización, por la lucha, por la denuncia. Por lo menos 5 casos estamos repasando, y creo que si hablamos 5 minutos más tenemos otro tendal de casos así escandalosos y con muertos o con represión.
¿Cuáles son para vos igualmente en este momento los principales puntos a tener en cuenta en la Ciudad de Buenos Aires o las principales problemáticas? Todos nombran seguridad, por ejemplo, pero ¿qué más? No, bueno, las condiciones laborales y en relación al salario. Hoy venimos del paro de la UTA, que creo que puso de nuevo sobre la mesa la situación de que las trabajadoras y los trabajadores no llegan ni siquiera a la mitad del mes. Y la ciudad no, o sea, pasa exactamente lo mismo. O sea, una ciudad la más rica del país, con un PBI casi como Bélgica, con una desigualdad que salís a la esquina y tenés una torre de lujo vacía y gente en situación de calle. Esa es la desigualdad que se vive en la ciudad. Y lo del salario, nosotros lo decimos con claridad, tiene que haber aumento de salarios igual a la canasta familiar. Pero que ¿cómo, hoy se está cómo lo va a hablando poder de resolver? 2 Claro, millones pero ahí de volvemos pesos. ¿Cómo lo va a poder resolver un legislador eso? Porque Mandando son un los mensaje. presupuestos, no, son los presupuestos Está de acuerdo. que se votan en la legislatura. O sea, el año pasado tuvimos una lucha muy importante acompañando a la enfermería para que sea reconocida como profesional. Que la sacó este propio gobierno, la Sacó degradó, de la carrera, degradó. no la incluyó a la carrera profesional. Éramos los mismos enfermeros que aplaudíamos en pandemia, ¿eh? ¿Te acordás? Que el gobierno decía... Los mismos y que ahora inventaron una ley trucha, porque estaba a punto de salir la inclusión en la enfermería, inventaron una ley trucha que ni siquiera se aprueba. Pero, por ejemplo, ahí se vota eso, que es el reconocimiento no solamente laboral, sino salarial y profesional. Los presupuestos para educación se votan en la legislatura. ¿Qué sentís Entonces, cuando no? en ese punto es importante qué diputados y qué diputadas están sentadas ahí. la gente ¿Quién lo sabe. enfrenta Por ejemplo, a la ¿qué política sentís cuando no hay? macrista? O este gobierno dice que no tiene, el gobierno de la ciudad, ¿no? Que no tiene dinero para aumentarle un docente, no tiene dinero para abrir un colegio público, pero sí para comprar 14 colectivos chinos que no sabemos qué van a hacer. Bueno, es Por ocho. indignante, porque vos ves cómo bajan los presupuestos, porque no te dicen Digo, los colectivos solamente que chinos, no si la gente tienen, sabe, unos colectivos no tienen chinos presupuesto. ecológicos que se trajeron, que gastaron 800 millones de Bueno, pesos. yo siempre pongo el mismo ejemplo en relación, hablando de transporte, que tiene que ver con el subterráneo. Del asbesto, con las No denuncias. solamente las condiciones de trabajo, de las denuncias de asbesto, de los propios ¿No salarios. se hicieron la línea F ahora? No, anunciaron que la van a hacer. Es la tercera vez que se anuncia, No, hace perdón, 2 no. décadas que ¿No hay está hecha una esa ley línea F? para hacer esa línea de subterráneo, pero todo eso salen de subsidios del propio Estado a la empresa privada. La empresa privada no hace ninguna de las mejoras que se llevan adelante y sin embargo son los que recaudan. Por eso para nosotros, en relación a lo del transporte, hace falta que sea y pase nuevamente a manos del Estado, que sea controlado por sus trabajadores, que existan servicios 24 horas, que se avance con todas las refacciones que hagan falta para terminar con el asbesto. Sí. O sea, son medidas que se pueden hacer y que se deciden en la legislatura. Ahora, es muy conservadora la capital federal en torno a por ahí cambiar el signo político, ¿no? Digo, los Penato el otro día le tiró por la cabeza, no recuerdo a quién de tantos que estaban debatiendo, no quiero errarle, esto de ganamos 9 elecciones y vamos por la 10ª. ¿Sentís que hay una ruptura ahora, ya que en el gobierno también llegó alguien disruptivo, alguien que por ahí no podía llegar? ¿Sentís que puede cambiar realmente el rumbo? Mira, creo que lo que hace falta es cambiarlo y aprovechar un momento donde se está discutiendo y hay un hartazgo muy grande de la política tradicional. Creo que eso, y es el desafío enorme que tenemos, porque se está mostrando que el hartazgo no solamente es con el gobierno de la ciudad, sino a nivel nacional. Y yo vuelvo a lo de la UTA de hoy, porque lo de la UTA demostró no solamente que no se puede vivir más en estas situaciones las y los trabajadores, sino que es un paro que se gana desde abajo, no porque lo dicta la burocracia sindical, sino que muestra que se hacen paros activos, que se lleva adelante esa lucha, que se pone sobre la mesa la pelea por el salario y que además hay que darle todo el apoyo porque puede hacer que se rompa realmente esto que quieren Pero- seguir manteniendo Status quo. congelado toda la pelea salarial y es, ojo, a esa burocracia que sigue durmiendo la siesta. Claro, pero ahí te iba a Ojo. preguntar, ¿vos no crees que, creo que incluso lo que estás planteando puede venir de este lado, ¿no crees que la salida a la mala política es con más política? En lugar que como planteó este gobierno, que era a la política la tenemos que echar, la tenemos que sacar y terminan haciendo una política más berreta en realidad. Es con más participación. Ahí está. Es con más participación, con democracia directa. Mira, nosotros las propuestas que tenemos, Ahí está. las construimos
no, porque le parece a Cele Fierro, a Vanina Biasi, que es la compañera que encabeza la lista del Frente de Izquierda Unidad, a cada uno de quienes hacemos esta lista. Si no, la vamos construyendo en función de participar, de caminar cada uno de los barrios, los CESACs, las escuelas. Esa forma es de la que nosotros te decimos que la pelea es por el salario, que la pelea es por una ley real de alquileres que no supere el 15%, por ejemplo, del salario de los trabajadores. Tengo un punto, cuando se implementó la ley de alquileres fue un fracaso. ¿Un fracaso para quién? No, por eso. Se supone que se vendió como los mismos diputados en los que votaron la ley, después terminan diciendo que no. O sea, los mismos tipos, los 92 personas, 92 diputados que la firmaron, después decían no, la verdad, me equivoqué. Pero porque hacen justamente el juego a quienes especulan con la construcción. No está puesta, yo lo decía recién, la ciudad está llena de casas vacías, de edificios de lujo vacíos. Pero me pongo del lado del diablo. Vos lo que estás planteando es que el que tiene un departamento, una renta, ponerle no puedes alquilarlo más de... Te pregunto así como te dice... O sea, eso es lo que se plantea. No, lo que se plantea es justamente contra las grandes constructoras, las inmobiliarias. No es contra tu vieja. ¿Viste? Te hago este juego de redes. Pero porque... No, yo tengo un departamento que va a venir esta zurda y me va a decir cuánto tengo que alquilar. Pero está re bueno porque lo usan justamente en contra. El problema no es tu vieja si tiene otro departamento y lo alquila y lo le ayuda, lo ayuda a llegar a fin de mes. Sí. Sino que tiene que ver con quienes construyen, además en una ciudad que ya está completamente cementada, que no se puede tirar nada más porque no se va a poder vivir más en esta ciudad, sino hay que seguir defendiendo el espacio verde público también. Pero lo hacen para la especulación, no para garantizar un derecho, que es el derecho al acceso a la vivienda, que es por el que nosotros tenemos que pelear. La ciudad no creció en población hace décadas, porque los expulsan, se expulsan a los trabajadores de la ciudad, porque no se puede alquilar, porque no se puede vivir acá. Entonces, te decía que es muy selectivo y es bastante cerrada la capital federal. Para cerrar, Cele, un tema que no me parece menor, sos una mujer de la calle, siempre has acompañado protestas. ¿Cómo ves eso? Porque está bastante limitado ahora, ¿no? Pareciera el derecho a la huelga, a poder cortar una calle. ¿Cómo lo están sintiendo ustedes? Bueno, el gobierno de Milei con Bullrich a la cabeza intentan frenar la movilización, criminalizarle el protocolo represivo. Creo que se demuestra todos los miércoles con los jubilados, que por más que lo intenten, es en la calle, lo demostraron hoy los colectiveros y creo que hay que seguir ese camino, que es así la pelea. De hecho, hoy también se cumplió un año de lo que fue el triple lesbicidio, que hay que seguir exigiendo justicia por las compañeras, la reparación para Sofía, y eso se expresa en la calle contra todas las políticas de este gobierno. Por más que no quieran, es en la calle donde nosotros vamos a seguir defendiendo cada uno de los derechos que nos quieren quitar o limitar. Por eso, porque la que protesta, yo me acuerdo que siempre la veía en la calle y de repente quedó como... Hoy, de hecho, hacía mucho que no había cortado el puente Porredón. Bueno. ¿No? ¿No sentiste lo mismo? Yo cuando lo vi dije, ¿realmente está cortado? Bueno, hoy hubo un paro activo, que por ahí a la CGT le agarra urticaria, porque en su diccionario asambleas, paro activo, no aparece, y sin embargo los colectiveros hicieron un paro activo hoy. O sea, cortando Puente Saavedra, Pueyrredón, en La Matanza. Puente Saavedra, que ahora está tan en boga por el tema de la serie, ¿no? Del Eternauta, que estuvo filmada todo en ese lugar. Y hoy estaban todos ahí con otra realidad, no tan distópica, pero sí muy en la calle, muy presente. Bueno, hablando de eso, acá los enemigos no vienen del espacio, digo, quienes están en contra de los trabajadores son los que se presentan como los candidatos que vienen a renovar la ciudad. Tenemos desde los Adorni, los Marra, los Penato, hasta los Santoro. Digo, son los mismos que han traído la ciudad hasta acá. Por eso creo que en esta situación donde hasta la economía está temblando, porque el acuerdo con el fondo no va a ser para largo y hay que decirlo con claridad, lo que hace falta es seguir fortaleciendo, no solamente en las elecciones, y creo que es muy importante volver a marcar que hace la diferencia las bancas de izquierda, por eso vamos a seguir peleando para defender el espacio que tenemos y seguir creciendo, sino que además lo que hace falta es seguir construyendo desde abajo, ampliando el debate a la necesidad de todos aquellos que quieren enfrentar este gobierno bajo un programa
anticapitalista, socialista, que defienda los derechos de las y de los trabajadores, porque la verdad que para terminar con la derecha, contra la ultraderecha que nos gobierna, los tibios no sirven, lo que gobierna hasta acá ya fracasó y hace falta seguir fortaleciendo a la izquierda para que sea esa alternativa. Gracias, Cele. Y ahora agarran el paraguas porque se escuchan unos truenos. Así bárbaros, será. Yo me di vuelta, no entendía nada. Acaba el gallo, a ver. Gracias, Cele. No, gracias a ustedes.